chicos y chicas, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Vamos a tener nuestro tiempo de enseñanza y bueno, damos saludos allá a los que nos están viendo, ¿verdad?, por medio de Facebook y bueno, pues vamos a comenzar haciendo una oración para poder dar inicio a este tiempo, ¿verdad?, de su palabra. Acompáñenme, vamos a orar. Amado Padre, damos gracias, Señor, porque Tú has tenido cuidado de nosotros, has sido bueno, has sido misericordioso. Tú eres esa luz que resplandece, tú eres esa verdad, esa vida que cada día no cabe duda que podemos nosotros disfrutar de ella por tu gracia, por tu grande amor. Y aunque reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, sabemos, Señor, que toda dádiva y todo don perfecto viene de ti. Y estamos agradecidos. Queremos que en esta tarde tú hables al corazón de cada uno de estos chicos, de estos jóvenes, que estés hablando con tu palabra. Queremos caminar contigo, queremos conocerte, porque sabemos que en ti está la vida eterna. Tú dijiste que te conozcan a ti, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y nosotros queremos, Señor, conocerte cada día más, porque en ti hay vida, hay plenitud, hay gozo y la alegría de nuestra alma. Te pedimos que tu palabra nos hable y nos muestre nuestra condición, pero también tu grandeza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues también vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Al final, pues vamos a hacer una oración final y también por las ofrendas, ¿verdad?, para que no quede esa parte que a mí se me ha estado olvidando, pero bueno, pues vamos a dar inicio con la palabra y vamos a Juan, ¿verdad? Nuestra serie pues es Caminando, ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Esa es la serie, pero nuestro tema es Juan el Bautista. Ese es nuestro tema. Seguimos con Juan el Bautista, ¿verdad? Y vamos a Juan 1:14, que es ahí donde nosotros nos quedamos. Bueno, terminamos 13 y vamos a continuar el 14. Cuando estén ahí me avisan. Me avisan levantando su mano, para que yo sepa que ya están ahí la mayoría. ¿Okay? Las citas bíblicas que vamos a ver es Juan 1, 14 al 18. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Su mano? ¿Quién levanta su mano? ¿Ya más o menos todos? Ok, 1, 2. Entonces esperamos a los demás. Ya también. Okay. Entonces, pues vamos a dar inicio desde el 1, como un recordatorio, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando. Ahí síganme con su vista. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el escritor, ¿verdad? Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, pues aquí nada más tenemos ahora 5 versículos, ¿verdad? Más cortito. Pero vamos a comprender qué nos está hablando la palabra de Dios, qué nos está enseñando, qué podemos extraer y qué es aplicable a nuestra vida. Y miren, vamos ahí en Juan 1:14. Aquí Jesús totalmente, Él, cuando dice aquel verbo, y aquel verbo fue hecho carne, ya entendemos ahora, ¿verdad? A este tiempo de estar estudiando, ¿a qué se está refiriendo cuando dice verbo? Y que se hizo carne, ¿verdad? Cuando Jesús nació como bebé en Belén, ¿verdad? A ese verbo se refiere que se hizo carne, ¿verdad? En esa forma de bebé, que creció y que por 33 años cumplió su propósito y el plan. Él siempre había existido como hijo de Dios, siempre, ya lo vimos, ¿verdad? Con el Padre en el cielo. Pero ahora quiso venir al mundo en un cuerpo humano, como es el cuerpo de un bebé, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. No fue solamente una breve aparición acerca de la que pudiese haber algún error o malentendido, no solo eso. Dios verdaderamente vino a esta tierra en la persona de Jesucristo y vivió aquí entre nosotros como hombre. La palabra habitó significa que habitó en tabernáculo o plantó su tienda. Eso significa habitó, ¿verdad? Habitó entre nosotros. Es decir, plantó su tienda. Y ustedes así dirán, pues, ¿cómo que plantó su tienda, verdad? Yo también me quedé igual. Pero quiere decir que su cuerpo era la tienda en la que vivió entre los hombres durante 33 años. Por eso es que vino a plantar su tienda. Es decir, que su cuerpo aquí estuvo. Dice, y vimos su gloria, ¿cierto? Vimos su gloria. En la Biblia, gloria se refiere a menudo a la luz resplandeciente, fulgurante, que se veía cuando Dios estaba presente. O sea, es decir, se notaba la presencia de ese Dios, ¿verdad? Era algo, ¿se acuerdan cuando Moisés sube, verdad?
dice que una luz resplandeció, se le presentó y era una luz resplandeciente, ¿verdad? Y que él tuvo que quitarse el calzado de sus pies. Esa gloria se refiere a esas características o a ese carácter, ¿verdad? De la persona, de la grandeza de Dios. Es decir, la perfección de Dios, la excelencia de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, veló su gloria en un cuerpo de carne. Es como si se cubrió. Pero él, la esencia de ese Dios estaba ahí. Por eso es que él no fue pecador, no cometió pecado. Porque él vino por medio de Dios, del Espíritu Santo. No fue de una relación humana, sexual, sino fue de Dios. Sin embargo, hubo dos maneras o formas en las que su gloria fue revelada. Su gloria moral. Por eso nos referimos a la irradiación de su vida y carácter en perfección, cuando hablamos de esa parte de la gloria moral, es decir, su carácter, sus características, santo, misericordioso, justo, a eso nos referimos. No había en él ninguna falta ni imperfección, fue perfecto en todos sus caminos. Todas las virtudes se manifestaron en su vida con un equilibrio exquisito, es decir, un equilibrio perfecto. En él no se podía ver la injusticia ante tal justicia. Tan equilibrado era que él así lo mostró cuando estuvo en la tierra. Entonces, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, que Juan se le había revelado Jesús, que podía ver esa gloria. Por eso dice gloria como del unigénito del Padre. Lleno, dice, de gracia, lleno de gracia y de verdad. El Salvador se manifestó lleno de gracia y de verdad. Por una parte, lleno de bondad hacia los que no lo merecían, porque eran transgresores de la ley moral de Dios, pecadores. Como así tú y yo nos encontrábamos o nos encontramos, ¿verdad? Y esa gracia, lleno de gracia y de verdad, o sea, esa bondad de Dios, que no lo merecían o no lo merecíamos, pero por otra, absolutamente veraz y recto. No, jamás excusó el pecado, jamás justificó el pecado, ni aprobó el mal. En él no hay maldad. Él no aprobó ni aprobará la maldad. La maldad por el pecado, ¿verdad?, viene a nuestras vidas. Aquí voy a hacer un paréntesis para dar una aplicación importante de cómo es verdad que el pecado, ¿sí?, puede llenar el corazón del ser humano tanto que lo puede perder a la locura y no entrar ya en razón. Explicación del por qué hay personas que terminan en un psiquiátrico o terminan en un lugar de estos. La ciencia humana o la psicología o la psiquiatría ha tratado de comprender y de entender este tipo de casos. Sin embargo, no hay una explicación
absoluta. Y cada caso es tan diferente y tan a veces enigmático. Entonces, pero la vida que está en Cristo, el que es la verdad, sí nos puede dar una orientación hacia lo que pasa con este tipo de personas. Recordarán un personaje que es Nabucodonosor, ¿verdad? Incluso si buscan en el internet la película, que yo les recomendaría que la vieran, más o menos para que pudiéramos visualizar o leanlo en la escritura de cómo este hombre, a causa de su pecado, lo llevó a la locura y terminó como un animal, actuando como un animal, siendo como un animal. Y que al final, cuando él llega ahí, él se da cuenta de que Dios es Dios, ¿no? Y entonces reconoce que efectivamente el Todopoderoso, al que no confía en sus palabras, al que no toma de la vida, pues tendrá la muerte y tendrá la locura. Y entonces, en la vida del ser humano eso es lo que podemos ver. Hay casos que nosotros nos podemos enterar a través de lo que viven nuestros padres, a través de lo que viven nuestros familiares, incluso tus amigos o tus amigas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos relación en pláticas, ¿no? En conversaciones, en lo que vivimos, pasamos o lo que nos sucede, y estamos como informados de lo que está sucediendo hasta cierto punto. ¿Y cuántos sabemos que hay personas que han perdido el sentido de raciocinio a causa del pecado? Para muchos adultos podrían decir, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? El ser adúltero o ser adúltera, ¿no? O sea, andar con una, con dos, con tres, con cuatro y bueno, andar así. Podemos decir que no tiene nada de malo y que no pasa nada. La realidad es que sí pasa. El pecado que esa persona no quiere reconocer que es pecado va a traer una cauterización en la conciencia en la cual ya no, a lo malo ya no le digo malo, ¿verdad? Sino ya a lo malo le digo bueno y al revés, ¿verdad? Y entonces la cauterización de la mente, de la conciencia, ¿qué va haciendo? Va a ir provocando una falta de raciocinio y de la realidad y disturbio. O sea, vamos a empezar a confundir las cosas, ¿verdad? Y a disturbiar. Y por eso hay gente, y si ustedes en los periódicos, en las noticias hemos escuchado, ¿verdad? Que fulanita, y ya no nos vamos tan lejos con los adultos, vámonos con chicos de su edad, ¿no? Que terminan la novia matando al novio, ¿no? O al revés. No, que pues, ¿qué le pasó, no? Pues, ¿qué no le pasó en la mente? Y hizo caso de eso que le pasó en la mente. ¿Por qué? Porque el pecado de fornicación es un pecado. Y el no hacer las cosas en el orden siempre traerá, ¿verdad?, pensamientos malos. Cuando nosotros transgredimos eso, ¿qué sucede? Entra como un celo con la persona, porque ya es parte de ti. Y entonces es lógico que tu mente, si no la tienes sometida, ¿verdad?, a las palabras de vida, entonces vas a pensar que pueda estar con otra persona, más si no hay un compromiso. Ahí es donde la mente del ser humano por el pecado se empieza a disturbiar y ya no es feliz, aunque dice ser feliz. O sea, dice ser feliz porque realmente fue un momento agradable con esa persona, pero con el tiempo se va dando cuenta que la mente va quedando dañada. Y pasa esa relación y sucede otra, porque como somos jóvenes, o tenemos una juventud, decimos, bueno,
y seguimos la vida. Pero si seguimos con el mismo patrón de fornicación y no hay un compromiso real de casamiento, de matrimonio y de familia, entonces vuelve a pasar otro daño y se acumulan los daños. La mente se va empezando, les digo, a perder de razón. Y entonces ya piensas que como te hizo el otro, también te va a hacer el otro. Y entonces así, y entonces empieza un caos. Un caos. ¿Pero quién se metió en ese problema? Uno mismo. O sea, ¿no? Pero ya después le echas la culpa al otro, ¿no? O a la otra. No, es que tú, es que esto, es que aquello. Cuando realmente el responsable de las decisiones que tomamos son cada uno de nosotros, chicos. Cada uno de nosotros tomamos las decisiones. Y si estamos viendo esto a la luz de la palabra, es porque Dios nos quiere librar de eso. Es porque Dios te está dando de su vida, que es su palabra, para que tú tomes de eso y te evites, ¿verdad?, que tu mente y tu conciencia sean cauterizadas por el pecado y los malos pensamientos. Y malos pensamientos son parte del pecado porque se van generando a lo largo de nuestro vivir. Ahora, ese es un pecado sexual, pero hay muchos pecados. La mentira, el robo, la rebeldía, ¿verdad? Vanidad es un pecado, ¿verdad? La soberbia, el orgullo son pecados que tarde que temprano cauterizan la mente. Y cuando ves, a ver, ¿cuál fue el pecado de Nabucodonosor? ¿Qué pecado cometió como para que llegara a donde llegó? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan cuál fue el pecado? ¿Quién me dice? Así es, orgullo, soberbia, porque había tenido un reino, él había alcanzado un reino y lo tenía gobernando él, y él creía que ya por eso era todo, ¿verdad? Y sin querer se fue generando esa semilla en su mente y lo cauterizó hasta que el Todopoderoso tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque Él le ama. Si no le amara, pues lo deja que se pierda en su locura, ¿verdad? Pero tenía que intervenir para que Él se diera cuenta de qué condición estaba teniendo delante de los ojos de Dios. Ahora, esta gracia, regresando al punto de que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad, y que su bondad, ¿verdad?, nos las ha manifestado, y que decíamos que no excusa jamás el pecado, ni aprueba el mal, ¿verdad? Él no se complace en el mal. Sin embargo, Él está lleno de gracia y de verdad. Es decir, es recto, es justo. Él es justo y Él es recto. Dice entonces, vamos a 1 de Timoteo 3:16. Dice ahí 1 de Timoteo, ¿verdad? ¿Ya están ahí? 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos aquí, ¿verdad? Nuevamente, Pablo confirmando, ¿verdad?, que Jesús, el Verbo, hecho carne. Nosotros como
como creyentes podemos ver la gloria de Dios así como Juan lo vio. ¿Qué dice? A ver, primera de Juan 1:1. Es carta, primera de Juan 1:1. ¿Ya estamos ahí? Primera de Juan 1:1. Dice, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan, acuérdense, había pasado tiempo ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Había estado con él caminando. Entonces él podía expresar esto. La pregunta es, ¿nosotros podríamos decir lo mismo? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? A ver, levanten la mano los que dicen que sí. ¿Nadie dice que sí? ¿Y quién dice que no? Ah, ¿sí? Ok, y los demás obviamente dicen que no. Ah, no, es que no. A ver, levanten más alto su mano. ¿Quiénes dicen que sí? Ok, 2, 3, 4. Ok, 4 dicen que sí. ¿Los demás qué dicen? ¿Que no o que sí? O se abstienen de comentar. Ok, fíjense. Se pueden equivocar, yo también me he equivocado. Y hay veces que aquí lo importante pues, es conocer, ¿verdad? Aprender. Y bueno, viéndolo desde el punto de vista humano, natural, no, ¿verdad? Ahí ya les falta esa parte, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista espiritual, sí. ¿Por qué? Porque el espiritual puede entender las cosas espirituales, pero el natural no. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, quien tiene una relación con Jesús y ha nacido de Dios, ¿qué creen? Pueden decir lo que Juan. No con lo natural, pero sí en el espíritu, ¿sí o no? Porque Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, claro que sí. Lucas 9:29. Aquí les voy a pedir de su apoyo. A ver, ¿con quién empezamos? Con Iván. Puedes, Lucas 9:29 al 32. Lucas 9:29. 9:29 al 32. Y Natalia, Éxodo 33:18. 18 al 20. Y Abby, igual Éxodo 34:6 al 7. Aquí se los anoto. Éxodo 33:18 al 20. Y el otro es Éxodo 34:6. ¿Al qué? Dije, al 7, ¿no? Ok, te escuchamos. Lucas 9:29 al 32. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria, y hablaban de su partida, que ellos
Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Qué estaba entonces sucediendo? Se estaba viendo la gloria de quién? De Jesús. ¿Cómo es que se estaba viendo esa gloria? Pues con la presencia de quién? De Jesús mismo, ¿verdad? La gloria de Jesús es el mismo en sus características, en su carácter, y es lo que estaban viendo. La gloria de Jesús puede ser manifestada de dos formas. Una, mediante la luz radiante. La gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y dos, tiene el sentido de ornamentos. Entonces la gloria de Jesús son todos sus atributos. Entonces Juan pudo percibir todo lo que Jesús es. Por eso Moisés dijo en Éxodo 33, 18 al 20. Y nos apoyas, por favor, Natalia. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ok. Aquí vemos entonces la aparición de la gloria de Dios. Sin embargo, cuando Él dice, no me puede ver un hombre, ¿verdad? Porque entonces no vivirá, o sea, refiriéndose a que esa gloria totalmente del Padre solo se puede ver por medio del sacrificio de Cristo. Y no directamente, porque en ese momento, en ese tiempo, el sacrificio de Cristo aún no se había efectuado. Acuérdense que estábamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Había el sacrificio de corderos, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados, pero en el Nuevo Testamento el sacrificio definitivo y perfecto fue Jesucristo. Es decir, la entrada al Padre. Y no había otra manera para poder nosotros ver la gloria de Dios que era a través de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces la gloria de Dios, cuando nosotros pedimos la gloria de Dios, estás pidiendo que se forme el carácter de Cristo en ti. Eso es lo que estás pidiendo, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, que Jesús se muestre en nuestra vida. Bueno, Éxodo 34, 6. Por favor, ¿me apoyas? Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Aquí vemos entonces una de las características, ¿no? Una de las características o cualidades de Dios. ¿Cuál es? Ya lo dijimos. ¿Qué fue? ¿Qué se dijo? ¿Cómo es Él? A ver, vamos ahí donde leyó Abigail en el 6. ¿Cómo? Para los que tienen Biblia. Bueno, si escucharon, captaron. A ver, si no, en la Biblia viene. A ver, chequen. Éxodo 34, 6. Características de Dios. Él es, ¿qué? Misericordioso. ¿Qué más? Piadoso, fuerte, ¿verdad? Esa es otra, fuerte. Tardo para la ira, entonces es paciente, ¿verdad? Cuando nosotros tardamos en enojarnos, tardamos en airarnos, tardamos en soltar el golpe, tardamos porque
hay quien es rápido, ¿verdad? Nada más tantito y ¡zas! Ya cuando ves, oye, ¿qué te pasa, no? Porque inmediatamente soltó el golpe, ¿sí o no? O sea, pero Dios dice que Él es tardo para irarse, ¿verdad? Tardo y paciente para con nosotros. Esas son sus características. Y grande en misericordia y verdad. ¿Qué creen, chicos? Dios siempre que ustedes se acerquen les va a hablar la verdad. Por eso es que a muchos no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta ir a consejerías con los pastores. ¿Verdad? No nos gusta decirle al pastor, mire, es que la verdad está pasando esto. Porque ¿qué crees que te va a decir? Pues la verdad, ¿verdad? De la palabra. Cristo mismo te tiene que llevar a la verdad. Pero a veces la verdad no nos gusta, ¿verdad? Pero es la verdad. Y es mejor vivir en la verdad que vivir en el engaño. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí, amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mayor luz y dirección cuando te dicen la verdad, ¿verdad? Y si no hay verdad, hay engaño o hay mentira. ¿Y qué va a pasar? Siempre vas a estar divagando, vacilando en la vida. Van a estar vacilando contigo, porque no hay verdad. La verdad siempre será mejor. Y Él es la verdad. Entonces su gloria es ese resplandor de su carácter, de sus atributos, de su santidad. Efesios 1:17. Por eso el apóstol Pablo, 1:17, pide, ¿verdad? Y esta parte es como una oración que nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Que haya esto en nosotros, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, de todo ese carácter, de todos sus atributos, os dé espíritu de sabiduría. Ajá, no es que te vaya a agregar un espíritu más del que tienes. No, quiere decir que vas a tener un discernimiento en el espíritu de sabiduría, es decir, vas a poder ver las cosas espirituales y las vas a poder tomar decisiones acertadas a los principios de Dios, es decir, a la forma como Dios lo haría. A esa parte se está refiriendo. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que puedas conocerlo cómo Él obra. Porque por falta de conocer cómo Él obra en nuestra vida, pues andamos perdidos y andamos extraviados. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que esas riquezas necesitamos conocer. ¿Qué riquezas? Imagínense, habla de riquezas. Y a veces es más fácil humanamente, chicos, irnos más en este tiempo por el dinero, ¿verdad? Que cada vez pareciera que las oportunidades de laborales y de muchas cosas están escaseando, ¿no? Por tantos rumores de guerras que escuchamos o por tantas pandemias o por lo que escuchemos, ¿no? Y de momento dices, bueno, pues ¿qué va a ser de esta tierra? ¿No nos han preguntado? O sea, realmente sí. Porque si el ser humano extermina al ser humano, ¿qué nos queda? ¿No? Entonces dices, realmente sí, ¿en qué está apoyada entonces mi confianza en esta tierra? Realmente, en nada. En nada. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos buscar esas riquezas que vienen de arriba, que vienen solamente de Dios. Riquezas que no se compran, que no se venden, pero que son riquezas que te vas a llevar como si tuvieras un vestido celestial, ¿verdad? O una vestimenta eterna, celestial, donde ahí te la vas a llevar con todo.
En cambio, la ropa que traemos, ¿verdad? Los tenis de marca que traemos o lo que traigamos, eso no se va a ir con nosotros. Ni tu celular, ¿verdad? Ni el celular que tenemos, así sea el mejor de los celulares, no nos vamos a poder llevar. Nada de lo que esta tierra nos está ahorita prestando. Entonces, o lo que podemos obtener en esta tierra, ¿no? Porque al final Dios es el que nos presta todo. Pero nada de esto. Sin embargo, estas riquezas que habla la Escritura son riquezas espirituales, que vienen del carácter del Señor Jesucristo y que es una herencia de los santos de Dios. De aquellos, ahora tú dices, ¿de qué santos? De los que están, ¿no?, colgados, no, de los santos hombres, siervos de Dios, que deciden entregar su vida para vivir, ¿verdad?, sirviéndole a Dios. Y tú eres llamado, a ser hijo de Dios, y eres llamado a servirle a Dios. Entonces, dense cuenta del gran privilegio que tenemos, de verdad, porque de tantos, ¿por qué somos poquitos? ¿No? ¿Y por qué nosotros? ¿Y cómo que nos cruzamos en el camino? ¿No? ¿Y cómo que estamos aquí? O sea, de verdad, porque aquí podría yo tener varias caritas diferentes, ¿no? O todas conocidas, no sé, ¿no? Y sin embargo tengo diferentes personas, unas las conozco, otros no, pero ¿quién nos determinó así? ¿No? O sea, ¿quién nos determinó así? Dios. Que tengamos esta parte. Entonces, Él es el que está interesado de que nosotros vengamos a Él. Por lo tanto, tendremos un entendimiento espiritual de la gloria de Dios. Apocalipsis 1:10. Aquí Juan está teniendo una revelación de la gloria de Dios en su espíritu. Lo que podemos ver aquí, dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Así lo describe. Si me preguntan cómo fue eso, no se los puedo decir, pero lo describe de esa manera. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Ahora, fíjense, algo que sí puedo yo ver por la gracia y misericordia de Dios es que puedo ver las conexiones espirituales que Dios hace en su pueblo o en su iglesia cuando está, por ejemplo, el tiempo de la alabanza. Cuando hay un tiempo de alabanza y tú estás en el espíritu, o sea, es algo que puede sonar así como que, a ver, espérenme, o sea, ya me está hablando usted de despegar del cuerpo, no, nada que ver con eso. No, estoy consciente y domino mi cuerpo y estoy aquí, ¿no? Entonces, nada de eso, porque hay quienes andan hablando de las partes, ¿no?, de la meditación y que sale el alma del cuerpo y que, bueno, viaja, regresa y, bueno, hace, ¿no? Ese tipo de situaciones no son más que dentro del campo ocultista, dentro del campo donde, pues, Satanás obra, ¿verdad?, a través de sus servidores. Pero ese es otro asunto que no vamos a abrir. Pero hablo de la parte consciente, de la parte real, pero que en el espíritu, como Dios es espíritu y al que tú le alabas y le adoras es espíritu, hay conexiones espirituales. Como hace rato en la alabanza, Dios daba la palabra, ¿verdad?, la palabra a través de su sierva, y entonces cuando ella estaba dando la palabra, el Señor a mí me ponía algo que añadía. Claro, a mí yo le tengo que preguntar al Señor, ¿tú quieres que hable o diga algo? Y si Dios me dice no digas nada, pues no digo nada, porque yo no me gobierno sola. Pero hay conexiones que yo puedo ver bien claras. Y que cuando ella decía eso, el Señor me añadía a mí una parte, y entonces el Señor hablaba porque es su palabra, porque te trae a la mente y al espíritu de tu mente, de tu entendimiento, y puedes tú decir y completar lo que Él está haciendo o lo que Él quiere que sepas.
Y lo último así que Dios así me daba era esa parte donde decía, regocíjate, hija de Sión. Y dice, volverás a regocijarte, hija de Sión. Cuando eso llega a mi espíritu, inmediatamente digo, viene. Muchos de los que nunca, el Señor a veces te muestra todo, pero si te da partes, viene un regocijar del Señor a su iglesia, de aquellos que no se habían regocijado por, yo creo que infinidad de tiempo, pero el Señor va a regocijarlos. Y yo decía, Señor, o sea, a mí me quedó así bien plasmado. Esas conexiones, chicos, se dan en la vida espiritual. Ahora, por eso los dones. Ya más adelante hablaremos, no quiero ahorita salirme del tema, pero ya más adelante hablaremos por qué el don de lenguas, por ejemplo, y la interpretación de lenguas, porque a alguno le puede dar ese don de hablar en lenguas y otro lo puede interpretar. Son conexiones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el anhelo es que esto se esté dando en la iglesia. Ahora, no es algo de locos, como en otros lugares que pues todos hablan, todos hacen, y nadie edifica a nadie, porque al final dices, bueno, ¿qué está diciendo? ¿No? Si va a decir algo, pues que sepa yo al menos qué está diciendo. Pues sí, porque entonces no se queda uno sin nada. No, tiene que ver ese orden y entonces se habla y ya te edificó lo que dijo. Ajá, tomaste eso de parte de Dios. Todo tiene un orden, todo tiene una parte donde Dios de veras se mueve de una manera preciosa. Preciosa porque es algo que viene del carácter de Cristo, de la gloria de Jesús, que es lo que estamos viendo. Cuando aquí vemos en Juan 1:14, unigénito, pues habla de único del Padre, ¿sabes? Juan 1:15, vamos a Juan 1:15. Apenas vamos a un versículo. Bueno, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, comprendemos estas expresiones, ¿verdad? O sea, Juan el Bautista dio testimonio de él, o sea, vino hablando de quién, de Jesús, ¿verdad? Preparando el camino, ¿sí? Arrepiéntanse, porque el reino, ¿qué? De los cielos se ha acercado. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de Jesús. Jesús, ¿qué es el reino? Es decir, mira, yo vengo a decirte que estás viviendo mal. Por eso le tocó el papel más fuerte a Juan el Bautista. O sea, les tenía que decir que estaban pecando. Y eso no es tan fácil, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que les digan que tú eres un pecador, ¿verdad? Y que si no te arrepientes te vas a ir al fuego del infierno, que es lo que Juan el Bautista hacía. Entonces, no les agradaba a Juan el Bautista. Por eso que le decapitaron la cabeza. Porque realmente, suena feo eso, pero tristemente. Pero, sin embargo, él vino preparando. Cuando las personas ya estaban preparadas y decían, sí, me doy cuenta que soy pecador, me doy cuenta que hago esto, que ya no lo quiero hacer, pero lo hago, ¿no? Y entonces empezaban a darse cuenta de su condición, estaban preparados para ahora poner su confianza en quién creen, en Jesús el Verbo. ¿Por qué? El Verbo hecho carne. ¿Por qué? Porque Jesús ya venía con un paquete. Por eso dice que es el regalo, voy a tener que tomar es el regalo, ¿verdad? De la salvación. Jesús venía para hacer ese regalo y depositarlo en esas personas que ya habían reconocido que habían pecado contra Dios y se habían arrepentido. Y cuando entonces ese regalo lo tomaban y confiaban las personas en él, era como tomar un reino completo, ¿sí? El carácter, hagan de cuenta que ahora los iba a revestir, les iba a poner esto dentro, que era el reino de Dios dentro de sus corazones, para que entonces el carácter de Jesús pasara a esa persona que recibió a Cristo. Y entonces yo ahora tengo la fe en Cristo porque ya tengo su carácter, tengo su reino. Es decir, ya tengo la manera de cómo moverme en este mundo.
la forma en cómo debo actuar, qué debo hacer porque estoy en un mundo perdido, estoy en un mundo que se está cada vez destruyendo por el pecado, porque está caído. Pero cuando tú ya tienes el reino de Dios en tu vida, entonces ese reino, ese gobierno que gobierna, va a empezar a hacer cambios en tu vida, en la vida de otros, y tú eres un medio para otros. Tú empiezas a ser un colaborador de ese reino, un embajador, un representante, alguien que trabaja para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estás trabajando para cualquiera. Y entonces cuando tú empiezas a trabajar en Él, empiezas a ver cómo el Señor empieza a alcanzar. Por tu mano, por tu boca, empieza a alcanzar a otros que estaban perdidos, alejados de la verdad. Eso es lo que hace. Es por eso que Juan el Bautista sabía que su vida no estaba perdida. O sea, él no estaba perdiendo el tiempo. Es decir, él sabía que su vida valía la pena, porque ya tenía al que verdaderamente importaba. Y que él solo era un mensajero y un medio. Entonces, él da testimonio de Jesús y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, es decir, él es primero que yo. Pero aquí está, de él les vengo hablando, de él testifico, de que Jesús es Dios. Primera de Timoteo 1:14. No, espérenme, creo que ya la dimos. No. Primera de Timoteo 1:14 al 16. Al revés, 1, 14 al 16. Dice entonces: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, dice, y digna de ser recibida. Esa gracia que dice de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo, es esa influencia divina sobre la mente y el corazón en nuestras vidas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a qué? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros, de los que hemos creído en el Señor Jesús. Es por eso que en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia se debe notar que Jesús está reinando en ti, que Jesús es el que está gobernando en tu corazón, y se tiene que notar, se tiene que reflejar. Esa gracia, que es esa influencia divina que me lleva a obedecer a la palabra de Dios, a obedecer a Cristo, se debe ver en mi vida, se debe notar. Porque si yo llego a mi casa, llego a la escuela, llego al trabajo y me olvido totalmente de Él, de que soy parte de ese reino, que soy parte de ese gobierno, entonces, aquí hay de dos: no soy del reino, o lo estoy negando, ¿verdad? Como Pedro negó a Jesús en una de esas que se descuidó. O estoy negando la fe, que es la apostasía. Ya me estoy apartando del camino. O no le conozco aún. No ha nacido en mi corazón realmente. No ha habido un arrepentimiento genuino de mis pecados y no me he arrepentido. Juan 1:16: porque de su plenitud tomamos todos,
Y gracia sobre gracia. Plenitud. ¿Qué significa plenitud? Llenura, completo, total, abundancia. Eso significa plenitud. Llenura, completo, total abundancia. Fuente de toda bendición. Eso es plenitud. O sea que Él tiene todas las bendiciones de verdad necesarias espirituales para nuestra vida. Y gracia sobre gracia es ese favor inmerecido, que es el regalo de la salvación a nuestras vidas. Sin embargo, cuando dice gracia sobre gracia, es porque también, aparte de ese regalo que me ha dado, está la influencia de la gracia de Dios sobre mi vida, es decir, me lleva a obedecerlo. Soy dirigido por el Espíritu Santo para la obediencia a su palabra. Por eso es cuando nosotros tenemos una necesidad, decimos, Señor, dame gracia sobre gracia. Y yo le he pedido eso, le digo, Señor, dame tu gracia sobre gracia. ¿Verdad? Ya sé que me diste el gran regalo de la salvación, el perdón de los pecados, pero ahora necesito más de tu gracia. ¿Verdad? Gracia para poder orar por esta persona. Porque hay personas a las que no tienes ganas de orar. Porque a veces dices que es difícil, pero tengo que orar. ¿Por qué? Porque si tú me perdonaste a mí, si tú me ayudaste, si tú me alcanzaste, yo, ¿por qué no? ¿Verdad? Hacer lo que tú hiciste por mí. O sea, Él me enseñó, Él me fue ejemplo de vida. Y sería muy egoísta de mi parte que yo no hiciera lo mismo. Sería malagradecido, ¿verdad? O malagradecida por no hacer la parte que Él me hizo conmigo, hacerlo por otro. Entonces le pido, dame de tu gracia sobre gracia, Señor. Y entonces Él derrama su influencia divina sobre mi vida y me lleva a interceder y me lleva hasta llorar y clamar por esa persona, ¿verdad? Y entonces empiezo a sentir el dolor que puede sentir un padre cuando su hijo está fuera de los caminos de Dios. Podemos sentir y percibir cómo el Señor se duele por el pecado de la humanidad, o sea, y poder, todo eso, pero es por su gracia, es porque Él lo da, Él lo muestra en nuestra vida. Colosenses 2:9, perdón. 2:9. Confirmando y afirmando la verdad de Dios, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta el 10. Ok, vamos a un punto importante que no lo quiero dejar pasar. También cuando decimos gracia sobre gracia, estamos pidiendo, es esa influencia divina que te lleva a obtener las riquezas del Señor, y se ve manifestado en otras personas, pero una tras otra. O sea, es decir, una tras otra. Por ejemplo, estás orando por un amigo o una amiga, ¿no?, que está en una necesidad fuerte, y empiezas a orar, a pedirle la gracia sobre gracia. El Señor permite que ahora sí quiera escuchar el Evangelio. Y luego pasan unos años y te la vuelves a encontrar, y entonces la gracia de Dios, como tú sigues intercediendo y llorando, entonces la gracia de Dios vuelve otra vez a tocar una parte de su vida. Y a lo mejor ahora dice, ¿sabes qué? Ya ando leyendo la Biblia. Resulta que me encontré a un jefe, y entonces el jefe es cristiano. Vaya, qué casualidad, ¿verdad? Y entonces dices, oye, Señor, gracias. Tu gracia sobre gracia está alcanzando una tras otra a más personas, o está obrando en mi vida. También la gracia sobre gracia se pide, ¿saben para qué? Para que nosotros seamos siendo transformados en carácter. También se pide para eso. Y Señor, dame gracia sobre gracia para poder yo
cambiar en esto. Ayúdame. Necesito que ya no sea esa misma persona egoísta, ¿verdad? O esa misma persona vanidosa, o esa misma persona envidiosa, o esa misma persona como tú sabes, ¿verdad? Que cada uno es. Entonces, ahí, dame, Señor, de tu gracia sobre gracia para ya no ser así. Ayuda. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a empezar, porque Él obra en nuestra vida. Él es su obra. ¿A quién más le interesa? Más que a Él. Es suyo. Es su obra. Le pertenecemos, somos de Él. Miren, vamos a seguir con Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí Juan hace una comparación con respecto a Moisés y con respecto a Jesús. La gracia y la verdad se nos ha dado por salvación, como dice en Romanos 3:21. Romanos 3:21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Acuérdense que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, pero van juntos, no se separan. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Entonces, esta gracia sobre gracias para todo aquel que crea, que quiera, que reciba. Juan 1:18, y con esto vamos acabando. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿qué? A conocer. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo, pero la ley nos impedía. Pero la gracia que viene por el medio del sacrificio de Jesucristo nos ha dado vida eterna y nos da el acceso al Padre, a una relación más íntima, más estrecha, más profunda, de conocerlo más, de aprender a nosotros conocerlo y obedecer. Sí, porque también la obediencia Él la produce en nosotros. La obediencia viene de Él. Nosotros por naturaleza no somos obedientes, ¿verdad? De verdad, no somos obedientes. Tan fácil nos damos cuenta cuando se nos pide algo y a veces nuestra respuesta es no, un no inmediato. No. Y después como que razonas y dices, bueno, está bien, pero por iniciativa propia no surge. Es más, antes de que te vayan a decir algo, ¿qué crees? Ya te fuiste a hacer otra cosa o te fuiste a esconder, ¿no? Oye, ya hasta percibes cuando te van a decir que hagas algo. ¿Y qué haces? Inmediatamente agarras y, ¿sabes? Ahorita me voy y ya después a ver, ¿no? O sea, somos así. Esa es la naturaleza. Por eso es que necesitamos de Él para que nosotros aprendamos a conocerle y a obedecerle. El Señor Jesús interrumpió en este mundo con el fin de salvarnos y redimirnos. Derramó su gracia sobre nosotros, trayendo la completa revelación de su palabra, de quién es Él. Son inmensas, también nos deja ver las inmensas bendiciones que recibimos a través de Jesucristo. Y con esto finalizamos, concluimos.
La gracia de Dios está para todo aquel, está al alcance de todos nosotros. Quien nos limpió, nos perdonó, nos purificó, nos salvó con su inagotable gracia. No se agota, hay para todos, pero de ti y de mí depende recibirla. Esa gracia que es sobre gracia, es un don inmerecido, es algo que fue dado. Ese sacrificio se dio por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados. Y vamos ahora dándole gracias a Dios, chicos, por esta palabra que el Señor nos ha dado y que nos ha iluminado con su verdad, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a darle gracias. Gracias te damos, Señor, sabiendo que tú eres la vida, la verdad. Tú eres ese camino que nos abriste al Padre. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa muerte, pero esa resurrección que tú manifestaste y esa vida eterna que tú nos diste por un regalo y una gracia inmerecida. Gracias, Señor. Gracias te damos. Dale gracias. Dale gracias porque Él es digno de recibirla. Porque Él es parte de su gracia que tú estés aquí. Es parte de esa gracia que Él te esté hablando, que Él se te esté revelando, se te esté iluminando con su palabra. Señor, gracias por tu verdad. Gracias porque esa vida que tienes tú, esa vida que eres tú, es la misma vida que está en el Hijo y que está en el Padre y que quiere venir a habitar en este cuerpo, no hecho de manos humanas, pero nosotros no podemos contener tal grandeza, pero tú has decidido por voluntad propia venir a habitar en nosotros. ¿Cómo es que toda esa grandeza pueda habitar en estos cuerpos mortales? Solamente por medio de tu Espíritu, solamente por medio de ese Espíritu divino. Gracias, Señor, porque ni los cielos de los cielos te pueden contener. Sin embargo, un cuerpo humano puede contener toda esa gloria, todo ese carácter, toda esa gracia que tú das, que puede sostenernos hasta el día de hoy, que puede usar nuestras vidas, que puede tocar nuestros corazones, nuestras mentes, que puede derribar argumentos que están en contra de tu verdad, en contra de la santidad, en contra de la justicia. Señor, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, convences de pecado, de justicia y de juicio al corazón de cada uno de estos chicos. Y que tu palabra, Señor, así como ha sido enviada, Señor, no llegue vacía, sin llevar lo que tú querías y lo que tú encargaste, Señor. Que tu palabra se haga fiel y verdadera en sus corazones. Aún en esos momentos donde el hombre no hace presencia, solamente tu presencia se pueda manifestar y ellos te puedan comprender o puedan ver con claridad que tú eres el que los está llamando a que tengan esa vida eterna, que eres tú, la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Te damos gracias
en el nombre de Jesús. Amén y amén. También queremos darte gracias, Señor, por las ofrendas que tú pongas en el corazón de estos muchachos para la obra a la cual tú, Señor, estás preparando a tu iglesia para que se siga extendiendo, Señor, tu palabra. Damos gracias por sus trabajos, por sus escuelas, por sus padres, por lo que todo tú les has dado, Señor, y que sigas tú, Señor, tomando, Señor, de tu palabra para depositar la semilla en sus vidas, así como también, Señor, la provisión material que necesiten en sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues lo voy a pasar y ya igual le regresamos, ¿verdad? En la vuelta. Y bueno, vamos a darle gracias, ¿verdad? Pues Dios, ya le quiero seguir dando gracias mucho. Bueno, pues chicos, vamos guardando nuestras cosas. Creo que ya se adelantaron a pensar. Bueno, vamos guardando nuestras cosas y vamos a ir saliendo. Si aún no he acabado, nos podemos colocar, porque los colocamos atrás, ¿verdad? Y ya de ahí, pues bueno, ya salimos, ¿vale? Entonces, Nati, podemos abrir la puerta, por favor. Y pues bueno, así como van saliendo uno por uno. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios de que